Y a partir del año 74 aproximadamente hay una gran crisis en el mundo, la crisis del petróleo, que hace que los países árabes formen la OPEP, y esto hace de que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional impulsen más que nada las políticas neoliberales que hacen que el Estado tienda a desligarse de funciones que consideraban que no eran propias, salvo la seguridad, la educación, la justicia y la salud. Entonces el Estado no tiene que intervenir en la economía fijando aranceles a los productos importados, entonces comienza a aplicarse esas políticas neoliberales en toda América Latina de la mano de golpes militares. Lo mismo pasa en Chile primero y después pasa en la Argentina del 76. La Argentina del 76, con Martínez de Oz, lleva a cabo a rajatabla todo este tipo de recetas y evidentemente abre a la importación en la Argentina, que importa desde televisores a productos textiles también. Y eso termina arruinando a una industria que venía manteniéndose con préstamos, a pesar de que no existían aranceles que la protegían.